Dos. Los de arriba, los que exacerban. Los de abajo, los que no exacerban. Fácil. Ahora, ¿cómo dividimos A y B? Los que tienen pocos síntomas o disnea al grado 1 y más de 1 o sintomático. Así de sencillo. Entonces, con eso ya usted lo puede catalogar. Ya sus hermosas referencias van a decir paciente con el poco confirmado, índice de difenol menor de 0,7 con GOL número 2 en grado ¿no ven? Así yo voy a decir, ya sé qué hacer. Gracias por adelantarme. Entonces, lo que se quiere es esto, que se utilice de mejor manera para que nosotros podamos adelantarnos a las exacerbaciones. Eso es lo que se quiere, para que el paciente no muera, para que el paciente no progrese. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de IVA? Espirometría, nos ayudamos de la clínica, pero también hay otras formas, obviamente coadyuvantes, porque no solo nos tenemos que centrar en uno, que son estos más, que no voy a entrar en detalle por el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el manejo, doctor? Ya nos dijo cómo clasificarlo, cómo hacer una referencia, ya nos retiró delante de todo el mundo. Bueno, ahora, ¿cómo lo manejo, pues, doctor? ¿No? Primero, tratamiento no farmacológico, o sea, sin medicamento. Entonces, tenemos tres cosas que hacer. La primera, dejar de fumar. En el caso de la abuela que cocina leña, dejar de cocinar rico, ¿no? O usar gas, ¿no? Ni modo. Entonces tenemos que dejar que esa noxa que estaba haciendo daño al pulmón se corte. Es lo primero. Y lo que más da resultado, increíblemente. Lo segundo, actividad física controlada. ¿Y por qué le puse fisioterapeuta entre comillas? Porque habrán algunos que están avanzados y obviamente no lo vas a poner a trotar, ¿verdad? Al paciente que está abuelito, con dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno se apoya de un profesional para que le enseñe cómo respirar, cómo utilizar su musculatura de mejor manera para que pueda ventilar más fácilmente y sin esfuerzo. ¿Se entiende? Entonces, la fisioterapia es muy importante. Tercero, las vacunaciones, que cuando ingresé la doctora Gross, me imagino que ya se expandió hablando de ellas, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes, como tratar a un niño, como ese pulmón ya está mal, entonces lo que tengo que hacer es evitar que se enferme más, evitar que tenga exacerbación. Por ende, le voy a poner antineumocócica. Si aparece para la gripe le pongo. Aparecieron las de COVID más le pongo. Aparecieron las de influenza más. O sea que estamos criando como un pollo, ¿no? Puro vacuna. Ni modo. Hay que tratar de evitar que ese paciente empeore y tenga algo de defensa. Eso le va a dar una chance para vivir cuando se enferme. Ahora vámonos al farmacológico. Y por eso es que le mostraba ese cuadro. Porque ahí ya está descrito el tratamiento, ¿verdad? Con el mismo cuadro. Entonces, cuando nosotros ya dividimos, como que dice grupo A, B y E, ahora ya sabemos qué usar. En el grupo A, LABA o LAMA. ¿Sabe qué es LABA o LAMA? Es beta agonista de larga acción. ¿Ya? Traducido del inglés por si acaso no está en español. Beta agonista de larga acción. Y el LAMA es antimuscarínico de larga acción. En otras palabras, voy a dar ejemplos de beta agonista de larga acción. Habrán escuchado del salmeterol, ¿verdad? Un inhalador, ¿verdad? Ese es un beta agonista de larga acción. Habrán escuchado del formoterol, ¿verdad? Bueno, no voy a dar más ejemplos porque si no se van a chupar. Entonces, beta agonista de larga acción. Ahora, ¿cuál sería antimuscarínico de larga acción? Bromuro de tiotropio. Y por si acaso no es creo que no es ni comercial, ¿no? Bueno, no voy a decir bien. Pero no es el de nebulizador por si acaso. El tiotropio lo conocen en el medio con otros nombres, ¿ok?
lo van a buscar bromuro de tiotropio. Entonces puedo elegir uno u otro para el grupo A. Para el grupo B, fíjense que aquí dice un más. Eso significa que ya lo tengo que usar en conjunto. Entonces ya tengo que usar un lava más un lava. ¿Se entiende? Y en el grupo E, que es las exacerbaciones, o alguien que haya tenido exacerbaciones u hospitalizaciones por exacerbación, utilizo corticoides inhalatorios agregados. Ahí es cuando lo utilizo. Recién, ¿se han dado cuenta? El corticoide inhalatorio goza de una ventaja. No es igual que el endovenoso, no es igual que el bioral, no produce los mismos efectos, pero eso sí, pudiera desarrollar mayor facilidad a neumonías. Entonces, ¿cuándo lo uso? Pues cuando no tenga sobreinfección, y mejor si tiene eosinófilos mayor a 300. Ahí es cuando más está indicado. Pero si está de 100 a 300, lo puedo considerar. Pero si está menos de 100, mejor no usarlo. ¿Se entiende? A no ser que el algoritmo me lo obligue. ¿Ok? ¿Ahora sí se entendió? Ok. Súper. Entonces, paciente con disnea, puedo usar lava o lama, o si no funciona, lava más lama y considerar los otros efectos u otros fármacos que el paciente está teniendo u otras comorbilidades para mejorar. En el caso de las exacerbaciones, lo mismo, nosotros podemos usar lava o lama, hacemos nuestro examen de sangre, si tiene más de 300, puedo usar corticoides inhalatorios, más de 300, eosinófilos, por si no lo nombré. Puedo usar corticoides inhalatorios y darle una triple combinada. ¿Se entiende? Si en algún caso, a pesar de la triple combinada, el paciente tiene dificultades, digamos, para mejorar, pues bueno, comienzo a utilizar elementos que son alternativos. Antes, el rofluminasa antes llegaba, lamentablemente ya no se está importando a Bolivia, pero puedo utilizar acitromicina en dosis bajas y el dupilumab, que es un medicamento que ayudaría, digamos, ¿no es cierto?, a las exacerbaciones con eosinófilos. Y aquí viene algo bonito. En esos pacientes que necesitan oxígeno, o cuando le doy oxígeno, doctor, porque preguntaron, por ejemplo, en la neumonía, ¿y qué hago en la emergencia? ¿Verdad? Porque todo el mundo quería darle corticoides, ¿no? Medicar con una hidro, ¿no?, para salvar el día. El detalle está en el oxígeno. Acuérdense que es una enfermedad crónica. ¿Se puede dar oxígeno? Sí, claro, pero controlado. No es que llegue y le doy 10 litros a ver cómo reacciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros ventilamos o respiramos por estímulo. Eso significa que nosotros tenemos centros respiratorios, ¿verdad? ¿Y qué estimula el centro respiratorio? El dióxido de carbono, pero en estos pacientes es elevado. Eso significa que ese estímulo ya no es suficiente. El segundo estímulo entonces comienza a aflorar. ¿Cuál sería ese estímulo? Hipoxia. Y ahí está el problema. Si nosotros le damos mucho oxígeno, el centro respiratorio dice: tengo suficiente, no necesito más. Entonces bajaré mi frecuencia respiratoria. Y el problema de bajar la frecuencia respiratoria es que aumenta el CO2 y por ende es un círculo vicioso. Aumenta el CO2, ya me provoca alteraciones del estado de conciencia, una narcosis, me pongo inconsciente y pues me voy, ¿verdad? Entonces por eso es que el oxígeno se mide. ¿Cuánto es lo normal que debería saturar mi paciente? O más bien dicho, si mi paciente satura bajo, ¿cuánto debería ser mi meta? 88, 92, ya estuviera muy bien. Excelente, no necesitaría más. ¿Se entiende? Entonces uno le va a regular. Ahora, ¿en quién está indicado oxígeno domiciliario o permanente?
Porque también esa es una pregunta: ¿cuánto tiempo le doy el oxígeno? ¿Qué tiempo? ¿A quién le doy todo el día? ¿A quién solo un ratito mientras está internado? Esto es lo importante. Si el PO2 está menor a 55, entonces ya yo le doy oxígeno domiciliario. Si su base está a 55, a pesar de estar regularmente bien, sin infecciones y demás, ya es dependiente del oxígeno. Pero también, si está por debajo de 60, pero tiene falla cardíaca, poliglobulia, también se le da oxígeno permanente. En el caso de que nosotros indiquemos oxígeno domiciliario, ¿cuántas horas al día se le da? Mínimamente, los libros refieren de que entre 16 y 18 horas estaría excelente. Mejora la mortalidad, ¿ya? Eso significa que tiene mejor probabilidad de sobrevida solamente por darle ese oxígeno. ¿Ok? A lo que están indicados, obviamente. Entonces, cuando hablamos de exacerbación, cuando el paciente empeora, prácticamente cuando tiene más disnea, más tos y más expectoración. Y eso aparece en menos de 14 días. En otras palabras, el paciente, usted lo conoce, está disneico, él camina lentito porque ya su pulmón está mal, pero de pronto se pone mucho más disneico, aparece mayor tos, mayor expectoración, entonces sospeche y haga el análisis correspondiente. ¿Se entiende? Siempre en estos pacientes, descartar otra causa. Por ahí ya está haciendo un cor pulmonar, una insuficiencia cardíaca, por ahí está haciendo una neumonía, por ahí está haciendo otras cosas que también nos pueden exacerbar el cuadro. Aquí estoy. Por ende, cuando nosotros tenemos que entre el amor y el olvido, pues bueno, esto en realidad es para insuficiencia respiratoria, pero obviamente se toma en cuenta porque el paciente está crónico y este periodo crónico reagudizado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? Tres parámetros. También ir a amenazarte como tal. Sin ira, pues, si ustedes ven, casi todos los parámetros están dentro del parámetro esperable, normal. Si bien es cierto, la frecuencia está un poquito más alta, pero no está tanto, y así va. En cambio, con ira no amenazante ya la frecuencia respiratoria aumenta, hay uso de musculatura accesoria, hay uso de oxígeno ya a mayor concentración, pero no hay alteración del estado de conciencia. Y esa es la clave. Porque ya cuando hay ira amenazante, fíjense cómo hay alteración de estado de conciencia, ya la frecuencia respiratoria aumenta de los 30 a 30, y ya la sonotría te sale con acidosis y con hipoxemia marcada. Entonces ahí es que entre recuerdos y el frío, entre el silencio. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué se utilizó entonces en el EPOC? Pues utilizamos los broncodilatadores, pudimos utilizar corticoides. Se puede utilizar siempre y cuando ustedes hagan rescate bacteriológico o se sospechen de alguna afección bacteriana. Y el oxígeno, que puede ser por bigotera si lo toleran. Si no lo toleran, podemos pasar a un BNI o ventilación no invasiva, que son las mascarillas. Y bueno, ya si no tolera eso, pues no hay de vuelta, no hay otra que en el hospital incubado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Generalmente son los de siempre. Al EPOC a veces lo confunden con asma. La insuficiencia cardíaca siempre va a estar como un diagnóstico diferencial de disnea o de falta de aire. Las bronquiectasias y la tuberculosis. ¿Por qué pongo tuberculosis? Porque muchas veces, antes por ejemplo, se creía, como les dije, que el cigarro provocaba el EPOC. Actualmente ya las infecciones te provocan el EPOC, ¿no es cierto? Porque hay un deterioro del parénquima pulmonar como tal. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso y tener ese cuidado. Porque los infiltrados pulmonares de la tuberculosis son crónicos. No es algo como la neumonía que te aparece, ayer estaba usted bien, mañana amanece mal, pasado muy mal y tiene que ir al médico, ¿verdad? No pasa más de 4 días sin que uno vaya al médico porque ya no puede respirar.
cambio, la tuberculosis uno convive con él, se hace compañerito. ¿No ves? Cuando ya está flaquito, ¿no ves? Ya uno va una pena, ¿no ves? Al médico. Pero pasa así porque es crónico. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Se entendió? Perfecto, me da gusto. Ahora vamos a pasar al asma. En el asma, nosotros vimos que era una obstrucción, pero era reversible. La característica de esta es que puede dar a cualquier edad, pero es más frecuente en edades tempranas. Esa es la característica. Es muy frecuente, es tan frecuente que se hizo un estudio en Bolivia en donde se ve que hay un 10% de la población boliviana con esta afección. Eso es altísimo, por si acaso. Y más del 50% de los pacientes están mal controlados. Y les voy a explicar por qué más adelante. ¿Cómo se ve el asma? El asma se ve así. Bronquio normal, hermoso, pasa el aire una belleza, broncoconstricción. Luego de la broncoconstricción yo doy medicación, vuelve a esto. Esa es la diferencia con el EPOC. El EPOC es persistente y progresivo, en cambio este es reversible, pasa de uno a otro, ¿ok? Con medicación. ¿Cuáles serían los síntomas? Y aquí yo aprovecho, ¿no?, los congresos para darle para paciente con tos crónica de 2 años. Lo oculto y no, pues parecía una gaita ese pulmón. Haremos una espirometría. Asma. Y le dimos su medicación, mejoró, ya no hubo más tos. Entonces, no dejen pasar ciertos síntomas sin estudiar. Ya no siempre es infección, ¿ok? Entonces, tos, opresión de pecho, sibilancia y fatiga. ¿Qué las exacerba? Alérgenos, estado físico, o sea, calor, frío, humedad, las emociones inclusive, ¿verdad? Lo deja su novio, lo deja su novia, se le hicieron, bueno, se deprime, le aprieta el pecho, no puede respirar. Bueno, así pasa, había sido por esto, estudiado está. Pero también hay otros como ciclos biológicos. Por ejemplo, he tenido pacientes femeninas que su ciclo menstrual cabalmente les provoca la crisis asmática. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Pero hay fármacos también que exacerban este cuadro. Entonces, aquí les puse una lista un poco más completa de todo lo que pudiera ser un cartillante del asma. Porque generalmente uno va y le dice: bótelo al gato, bótelo al perro, bote a su polar, su tigre, su miércoles, lo botó todo el mundo. Y a veces no es eso, es a una de las cosas y no a todas. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta, no es a todas. Hay gente que vive con su gato a pesar de ser asmático y nunca le provocó un mal. Y ya ustedes lo botaron al gato, obviamente. Entonces, tengan en cuenta esas cosas. Pero para que ustedes vean, aquí hay una lista donde incluso me pasó una vez de que había una manual trapeando y cuando acordaba se paraba y se sentaba y le faltaba el aire. Cuando voy al culto estaba en una sola de broncoespasmo. ¿Qué pasó? Que el elemento químico con el que trapeaba los hospitales, obviamente, le provocaba ese broncoespasmo. ¿Se entiende? Entonces, obviamente le dije, la mediqué, ella mejoró y también. Pero hay otras cosas como medicamentos, hay veces que uno se olvida. Entre los más conocidos, por ejemplo, el IECA, ¿no es cierto? Hay muchas personas con hipertensión, uno le da sobre enalapril, lisinopril, y todos los PRI después, ¿no? Y cuando acuerda, ¡chum!, toma ahí. Otra vez trancado y uno dice: ¿pero por qué? Debe ser de hipertensión. Y le siguen dando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y hay que pesquisar a ver si no pudiera estar causando el medicamento. Bueno, algunos que no le dan su sábana, sepan que también puede por eso. No voy a ingresar en ese. Pero bueno, entonces el mensaje está aquí, ¿no? Uno se acostumbra a creer que tiene una vida normal y no es así. Ir a urgencia cada 2 o 3 meses no es normal. En otras palabras, no es normal que alguien tenga crisis de asma. No es normal que a alguien le falte el aire. No lo normalicen, ¿ya?
Inclusive me tocó uno que decía, ¿y cómo está? Y él, así. Bien. No lo veo muy bien, digamos, ¿no? ¿Y qué medicación le dieron? Estoy con mi salbutamol, dice. Ah, ya, ok. ¿Y lo recibe? Sí. ¿Y cuánto lo usa? Unos 2 frascos, qué sé yo, a la semana. 2 frascos a la semana. Eso, señor, dura 3 meses, digamos. O sea, estaba súper sobremedicado. ¿Por qué? Porque ya lo normalizó que le faltaba el aire. Lo normalizó que le venga la crisis. Y normalizó el uso del medicamento en todo momento. Por si acaso, el asma controlado es aquel que ya no tiene medicación. A ese punto llego con el paciente cuando está bien controlado. Obviamente hay un trabajo detrás que es de meses, ¿no? Pero para que sepan, ¿ya? Entonces, hay que romper este círculo vicioso de estar yendo a emergencia y meta, corticoide y meta, corticoide y otra vez, y cuando acordamos así, peor que yo, digamos, ¿no? De gordito porque tanto corticoide, ¿no? Entonces, ¿cuándo derivamos al neumólogo? Pues bueno, derivamos nosotros cuando hay alguna alteración en la espirometría. Si no tenemos espirometría, pues nos mandan para que lo hagamos y veamos en qué estadio está. Uno siempre tiene que ver ante qué está del paciente, ¿ok? También cuando, a pesar del tratamiento, refiere crisis, como le estaba diciendo, no normalicemos. Si el paciente yo estaba recibiendo su salbutamol y tiene crisis, pues algo está mal. Algo está mal y tengo que hacerlo ver y ajustar el medicamento al paciente. ¿Se entiende? Ahora, ya no sé, ahora sí. Entonces, como ven, son pequeños cambios que hay entre los dos, pero si nosotros no controlamos el asma, esa broncoconstricción se vuelve permanente, progresiva, y por ende termina en EPOC. Si yo no lo controlo, si lo controlo es una persona totalmente normal. Es más, hay deportistas olímpicos, hay jugadores de fútbol que son asmáticos y corren más que yo, digamos, obviamente, ¿no? Entonces, ¿por qué eso? Porque están medicados, están controlados, están con sus médicos al lado, están bien asesorados. Y eso es lo que quiero para ustedes, que ustedes hablen con su paciente, vean, lo identifiquen, lo analicen, lo individualicen para ver qué les causa mal, qué les causa bien. Está mal el tratamiento, pues lo acomodaremos, ¿no es cierto? O me haré ayudar para que lo acomoden y yo le hago seguimiento, ¿verdad? Y con eso vamos a poder tener mejores pacientes, más tranquilos, más felices. ¿Ok? Por ende, la regla de oro, como dije, la espirometría. También hay otros estudios, ¿no? Como la fracción de eyección de óxido nitroso, pero la espirometría en nuestro medio es más accesible para poder utilizar. Por ende, esto se cataloga como un estándar de oro, tanto para el EPOC como para el asma. ¿Cómo nosotros sabemos que es asma en una espirometría? Porque funciona así. No sé si la puse. A ver. Ay, no la puse. Creo que la borré sin querer. No necesitaba. ¿Cómo sabemos? Porque la relación va a estar disminuida como el EPOC. ¿Se acuerdan? La relación del índice de difenol también va a estar disminuida, pero cuando yo le doy broncodilatadores, vuelvo a hacer la prueba porque así es la espirometría, con broncodilatadores hay un cambio. Por eso que dije que era reversible. Yo le di broncodilatadores y cambió. ¿Qué mejoró? Mejoró la FEV1. ¿Cuánto tiene que mejorar? 200 ml. O el equivalente a un 12% entre un estudio y otro. ¿Se entiende? Sin medicación, con medicación. Y así nosotros sabemos que es asma, porque es reversible. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entramos a la parte de tratamiento. ¿Cómo hacemos tratamiento en el asma? Pues nosotros tenemos escalones, ¿verdad? La Gina nos lo aprobó así. El detalle está en que antiguamente se daba solo una medicación y listo. Y bien si servía, bien si no servía, si le hacía falta más, pues tome más, pues compre más, no sé, pues no. Pero ya no se hace así.
El nuevo paradigma está de que nosotros vamos a agregar corticoides inhalatorios. ¿Por qué? Porque se vio de que tenía mucho mejor efecto y supervivencia, porque ya no actuaba solamente para broncodilatar, sino actuaba sobre la base del asma. ¿Cuál es la base del asma? La alergia. Y el corticoide, como ustedes saben, es un antiinflamatorio muy potente. Entonces lo que hacía era estabilizar eso y provocaba de que la broncodilatación sea más duradera. Por ende, en los escalones, ahora ya se utiliza desde el escalón número 1 corticoide inhalatorio y un beta agonista de larga acción. Comenzamos con dosis bajas y luego vamos titulando. Hacemos nosotros, ¿cómo se llama? Controles, ¿no es cierto? Cada 6 días, primero le damos dosis baja y le ponemos un rescate. ¿Cuál sería el rescate? Salbutamol. Entonces ya no se usa el salbutamol como base de todo, ya no. Lamentablemente quedó como rescate. ¿Ya? Actualmente se usa beta agonista de larga acción y un corticoide inhalatorio. ¿Qué pasa si no me funciona después de 6 días? Aumento el escalón, subo a una dosis media y veo cómo reacciona. Y así va yendo hasta llegar a las dosis altas, porque ya posterior a ello utilizamos medidas biológicas. Por ende, el asma nosotros lo podemos clasificar en leve, moderado, grave y con riesgo de vida, y nosotros lo podemos ver clínicamente esto en nuestro centro. Cuando nosotros tenemos que tener cuidado, cuando no escuchemos nada, por ejemplo, silencio, cuando la frecuencia respiratoria esté más de 30, uso de musculatura accesoria, incapaz de hablar, comer, beber, el paciente, uno le quiere pasar el agua y se ahoga, entonces está mal, ¿verdad? Entonces son esas pequeñas cosas que nosotros tenemos que ver, ¿no? Intenten, porque eso me he dado cuenta también, porque como sabrán, hago instrucción a residentes, internos y demás, y estudiantes. Me he dado cuenta que ponen el estetoscopio, sí, todo bien, y la campana estaba al revés. Pucha, no escuchaste nada. Intenten escuchar, porque más bien el peligro es no escuchar en este caso, ¿ya? Porque todo el mundo quiere escuchar la sibilancia, ¿verdad? Bueno, pero si ya no le escucha y el paciente está disnéico y desaturando y demás, es grave, es muy grave, ¿se entiende? Y ya lo pudieran estar derivando inclusive previa acción de emergencia. Entonces, la evaluación inicial, ¿no es cierto? Tenemos que descartar otras causas de falta de aire y luego nosotros optamos por la opción A u opción B. La opción A es la antigua que nosotros utilizamos solo salbutamol porque es de rescate, pero podemos utilizar también un beta agonista de larga acción con corticoides inhalatorios y combinada con salbutamol. El corticoide sistémico, endovenoso o bioral es netamente si es la crisis es moderada a severa, ¿ya? En ese rato nosotros podemos darle la dosis y reevaluamos. Con eso vamos a ver si mejora, pues bueno, antes que lo vea el médico, porque por algo ha exacerbado, ¿verdad? Si no mejora y se mantiene, pues bueno, nosotros tenemos que observarlo, mantenerlo en observación o derivarlo en el caso de ustedes, ¿no? Y si empeora, pues nosotros tenemos que hacer uso de una mayor escala o de mayor medicación para poder salvar a ese paciente. Incluso hay asmas tan graves que solo mejoran con sedación. Lo sedan, lo intuban, lo sedan y ya recién relajan el músculo. Y hay que esperar. Entonces, la exacerbación siempre es un riesgo de vida. Tengan en cuenta cianosis o alteración del estado de conciencia y sepan que pueden utilizar los beta agonistas de corta acción o los antimuscarínicos de corta acción como emergencia. Se puede dar incluso, como ven ahí, hasta 6 a 10 disparos. Algunos dicen, pero doctor, taquicardiza.
Sí, bueno, pero eso se muere, digamos, ¿no? Entonces preferible, ¿no? Por ende, y termino con esto. Gracias a Dios lo hice rápido. Con un decálogo, lo voy a pasar súper rápido, porque este es consejo para ustedes. ¿Ustedes cómo van a llevar mejor con su paciente por medio de estos 10 consejos? La primera, tomar la medicación prescrita. Hoy día me vino un paciente en San Juan, porque hoy día está en consulta externa, de una chica que tenía asma. ¿Y cómo está? ¿Cómo le va? Igual, apretadísimo. Y no sé qué más. Y me comenzó a renegar. Y yo, wow. Y compró la medicación. No, está cara pues su medicación. Entonces, pues, si no la toma, digamos, no sé cómo va a mejorar, pues señorita, le dije, no, haga el esfuercito. Vamos a ver qué podemos hacer, y le tuve que cambiar a otras cosas. Ya eso no se hace, ¿no? Pues acaso solo yo. Pero para que se den cuenta, fíjense que tome la medicación, que realice una técnica inhalatoria adecuada, mejor si se le indica por aerocámara. No lo hagan que lo haga directo, porque el PAF directo, cuando lo hacen bien, solo el 30% del medicamento ingresa. Es muy bajo. Cuando lo hacen con aerocámara, eso aumenta, ¿verdad? Entonces, es mejor con aerocámara, es más difícil fallar. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues depende. Si es colaborador, no hay, y puede hacer una buena técnica, pudiera utilizar, pero yo les recomiendo utilizar la aerocámara en todo. Plan de acción que hace en caso de crisis. Tenga en cuenta que este paciente no es nomás darle un medicamento y vaya a su casa. Señor, si usted se encuentra mal, utilice este medicamento, por ejemplo el salbutamol, ¿no? Porque le va a dar otro, y el salbutamol no se usa de base, solo de rescate. Entonces utilice esto y se viene para acá, ¿ya? Y con eso ya ustedes habrán mejorado, el paciente capaz hasta no necesite mucho, y ya es más fácil para ustedes controlarlo. Entonces, ¿cuándo usar aliviadores y controladores? Controladores son los que utilizo como medida de base, y los aliviadores son medicamentos de rescate. O sea, solo se utilizan en el momento de la crisis, nada más. ¿Ok? En cambio, los otros para tratamiento, reducen la inflamación, la exacerbación y demás. Como cuarto, diario del asma, es bueno que él escriba cuánto satura, cuánto es su frecuencia respiratoria, que aprenda, para que él sepa cuándo se está deteriorando e ir al médico antes de pillarlo en crisis. 5. Ir y dígale que vaya a su consultorio, que hable con usted, que pueda usted evaluarlo. No es necesario que esté mal el paciente para que vaya al médico. Mucho peor si es primer nivel o provincia, porque depende de ustedes para estar bien. Entonces no podemos tratar solo la enfermedad, tenemos que prevenirla en lo posible. Prepararse antes del ejercicio. Esta es la segunda indicación del salbutamol. La primera es en crisis y la segunda es con ejercicio. Entonces, previo al ejercicio, unos 15 minutos antes, saque sus 2 puffs de salbutamol y puede hacer su actividad adecuada. Respiración diafragmática, como les dije, fisioterapia, que le enseñe cómo respirar, cómo poder tener una mejor ventilación. Respirar aire limpio. Algunos, a pesar de su diagnóstico, se meten en un lugar lleno de humo, a chasquear, a hacer de todo. Entonces díganle, eso no le conviene. No fumar, que ya les dije, y no automedicarse, porque muchos de ellos, por evitar molestarlos, se automedican y por ende les va mal. Entonces, quisiera terminar con esa leyenda, el cual dice: el objetivo de la medicina moderna no es que sobrevivas tu próxima crisis, sino llevar una vida sin límites. ¿Ok? Espero les haya gustado. Muchas gracias por haberme escuchado y buenas tardes. Estamos atentos a algunas consultas que tengamos aquí en la sala presente. ¿Sí? Buenas noches. Quería preguntar qué tal esta opción de nebulizar con salbutamol. Si es que sí, porque he visto que en una hora se puede hacer cada 20 minutos, ¿no? Yo lo he hecho de 20 días, pero no sé si es adecuado porque no he tenido aerocámaras. Entonces. Ya.
Ok, mucho depende, porque sé que me están viendo de provincias, de qué tenemos a mano, ¿verdad? Porque entiendo, por ejemplo, que en el seguro del SUMI hay terbutalina y salbutamol, esas dos cosas, no hay más. Entonces uno dice, pucha, el doctor, algo excelente, pero no tenemos nada de eso, ¿verdad? Entonces podemos utilizar opciones. El salbutamol inhalado no es de mi mayor devoción, pero si no tengo de otra hay que usarlo. ¿Por qué no es? Porque lamentablemente la capacidad de, ¿cómo se llama? Digamos que la funcionalidad del salbutamol es muy alterada. A veces por la misma dosis te da súper taquicardia, temblores, el paciente se quiere morir, ¿verdad? Y a veces vos le das las mismas gotitas y nada. Entonces la absorción del salbutamol es muy diferente en inhalados, por eso es que no me gusta tanto. Lo que sí pudieran utilizar, si es que hay, es levosalbutamol. El levosalbutamol tiene la propiedad de que es mucho menos taquicardizante y el efecto es muy parecido al del salbutamol. Entonces pudiera servir como crisis para eso. Para tratamiento no, pero como crisis sí. ¿Y eso lo puedo combinar igual con el tratamiento? Para la depresión. Claro. Sí, hipratrópico, sí. Porque ese es un antimuscarínico de corta acción. Por eso es que los de corta acción tengan en la cabeza así. Como es corto, entonces rápido se va. Por eso es que solo sirve para la crisis, ¿no es cierto? ¿Puedes combinarlo? Totalmente, puedes. Lo único que tienes que tomar en cuenta es en delante de quién estás. Si por ejemplo yo veo a una señora que tiene cardiomegalia, chaga, arritmia cardíaca, y yo le voy a dar levosalbutamol, o más bien dicho salbutamol con una me la llevo. Entonces hay que tener esas cosas en mente. ¿Ya? Eso. Bien. Buenas noches. Bueno, una pregunta con relación al tratamiento farmacológico. Sí. Indicaba dejar de fumar. Sí. Con relación a los pacientes que fuman, hay que tomando en cuenta de que tienen vasoconstricción constante y aparte del estrés, de dejar el cigarro, ¿qué indicación le dan a su paciente para que pueda soportar el estar sin nicotina? Esa es la pregunta. Bien. Aquí creo que sería, por ejemplo, preguntarse, y les preguntaría a ustedes, porque también nosotros somos humanos, ¿por qué fuman? Esa sería una buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién fuma aquí? Nadie. La verdad que no creo. Muy difícil. A ver, le voy a cambiar la pregunta más moderna. ¿Quiénes vapean aquí? Ay, no, que mentira esa. Lo voy a ver. A ver, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. El acto de fumar comienza por primero una maña, por así decirlo, porque nadie que le guste. Seamos sinceros, no es tan rico, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue fumando la gente? Por dos causas principales. La primera es la costumbre y la segunda es la nicotina, porque ya estamos, viciados a ese elemento. Entonces, ¿cómo se traduce esto para tratar de quitarle el cigarro a aquellos que tienen demasiada adherencia al cigarro? Podemos utilizar alternativas como chicles de nicotina. Entonces, con eso le quitas la costumbre, porque la idea está en que esté ocupado en algo, pero son personas ansiosas. Son personas que si, por ejemplo, me pongo a hablar con él y tengo vergüenza y tengo que tener algo enfrente o hacer algo con mi mano para que no me vea raro. Entonces me pongo a fumar y hasta lo ignoro. Ese es el fondo, es un fondo psiquiátrico también. Por eso es que el dejar de fumar es multidisciplinario, pero digamos de manera rápida para tu respuesta sería una opción, ¿no es cierto?, que lo ocupe el paciente y de paso reemplace la nicotina. Y después vas reduciendo hasta dejarlo.
Para las crisis, doctor, que vienen con asma bronquial, Crisis económica. utilizamos la hidrocortisona, ¿no es cierto? Pero hay Bien. veces que no responden a la hidrocortisona Claro. ni a la dexametasona y también no se le puede poner en ese momento ni nebulización, nada, porque inclusive no pueden ni respirar la dificultad respiratoria que tiene en el momento. ¿Qué opciones daría, digamos? Porque a veces ni el CRUEX se sube a la referencia, no responde, peor mandar a un neumólogo. Mandar a un neumólogo es esperar mucho tiempo para la consulta Qué y en malo que emergencia no hay somos, ¿no? espacio, entonces ¿qué Claro. recomendación de los narices? El doctor también puede apoyar. No solo soy yo. El detalle está aquí. A ver, pónganse a pensar una cosa. Nosotros entramos en automático porque alguien más lo hizo. Les voy a dar un ejemplo porque digamos que he estado viendo de pediatría unas indicaciones, por ejemplo, alguien medio se resfrió, dexacopenicilina, ¿lo ves? ¿Sí o no? Y todo el mundo lo hace y no sabe ni por qué. El detalle está en saber por qué. Esa es la base de la medicina, que ustedes tienen que saber por qué. La hidrocortisona, les apuesto a que no saben a cuánto tiempo actúa. ¿No ven? Y ahí está el error, porque la hidrocortisona no es inmediata. Y ahí está el error. Uno cree, uy, no nada le gana la hidrocortisona. ¡San! Y cuando no funcionó, ya uno, ay Dios mío, ya no funcionó, ¿y ahora qué? Digamos, que me salga. ¿No ven? Es por eso, porque es tardía, ¿ya? Entonces no es inmediata. Ese medicamento generalmente se da de base. Lo que pudiera ser, por ejemplo, es una nebulización con adrenalina. En el caso de una crisis asmática severa que esté confirmada, porque pudiera ser, por ejemplo, que tu paciente se esté infartando. Los infartados, por si acaso, tienen disnea, tienen opresión de pecho, hay alteración de la presión arterial, desaturan. Entonces uno dice, crisis asmática, sana adrenalina, peor todavía, te lo llevas. Entonces tengan en cuenta de que el tratamiento tiene que ir mucho en línea con qué paciente estoy. Descarto, como dije en las anteriores diapositivas, descarto otras patologías. Y si yo estoy seguro de que es asma, pues pudiera utilizar adrenalina y inhalatoria. La dosis podría indicarme, doctor, por favor. ¿De las gotitas de adrenalina? Sí. En este caso sería la ampolla con solución fisiológica. Generalmente, en la solución fisiológica, por ejemplo, que podemos tener 4 o 5 cc, podemos utilizar 0,2 a 0,3, digamos, cc de adrenalina. En gotitas, pues ya vamos titulando si quieren, podemos utilizar, ¿cuánto sería ese? Sería como 20 gotitas más o menos, sería aproximadamente. Sí. Y con eso lo puede utilizar varias veces hasta que el paciente revierte. En eso no solamente podemos utilizar eso, ya también puede utilizar su hidrocortisona de base y otros medicamentos inhalatorios. Montelukast también. El Montelukast, digamos, no sirve para la crisis. Para crónica. No, lo que es lo mismo, entramos en lo mismo. ¿Qué es el Montelukast? Es un antileucotrieno, eso significa uno de los mediadores inflamatorios. ¿Se acuerdan cuando vieron neumonía? La neumonía tenía fases, ¿verdad? Y nosotros teníamos mediadores inflamatorios que provocaban mayor distrés respiratorio, ¿verdad? Porque provocan vasodilatación, extravasación, aumento de secreción bronquial, etc. Bueno, en este caso, uno de los mediadores inflamatorios es el leucotrieno, ¿ok? Pero también está la histamina, el factor elevador de plaqueta, el necrosis tumoral, etc. Entonces, para crisis no sirve el Montelukast, porque netamente una broncoconstricción que hay que revertir. Para control, excelente. Para control es muy bueno. ¿Por qué? Porque ya yo le estoy quitando un mediador inflamatorio. Porque acuérdense que dije que el asma se desarrollaba, si bien es cierto es genético, pero se desarrollaba en base a factores gatillantes. ¿Se acuerdan la diapositiva del asma? Eso significa algo me gatilló para desarrollar ese broncoespasmo. Y de ahí quiero que vean esto.
y quiero que se lo implanten en la cabeza. No es darle más medicamento al paciente en crisis, no, es quitarle lo que le está causando el broncoespasmo. Si usted tiene una alergia a la cebolla, yo no le voy a dar hidrocortisona todos los días para que tome prednisona, para que siga comiendo cebolla. ¿Qué le voy a decir? Quite la cebolla de su plato, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es más bien todo lo contrario, tratar de quitar todo lo que provoca y mantenerlo en paciente. ¿Ya? La última pregunta, doctor. Usted Claro. como neumólogo, ¿qué indica en esto? ¿Qué es el preventivo, las vitaminas, que te suben la defensa, que se ha usado mucho por el tema de influenza, de COVID y todo eso? ¿Qué según su experiencia, ha tenido indicaciones? Sí. A ver, un cuerpo pues que está, digamos, suplementado, por así decirlo, es un cuerpo más fortalecido. El sistema inmune es lo que hace, ¿no es cierto?, si nosotros nos enfermamos o no. Por ende, nosotros tenemos que tratar de favorecer al sistema inmune de mejor manera para evitar esto. Ahora, ¿qué específicamente, doctor, qué puedo utilizar, digamos, que me mejore, por ejemplo, la cuestión del asma, digamos, ¿no? Entonces se ha visto, por ejemplo, que la vitamina D, ¿no es cierto?, vitamina D3, ayuda en ese sentido. El omega 3 también ayuda en ese sentido. Entonces esas suplementaciones se pudieran dar, incluso el magnesio. Son esas tres cosas que yo pudiera decir, digamos, en orden, que pudiera ayudar a evitar una crisis y solo son suplementos. ¿Sí? ¿Algo más? Muchas gracias.